Lo cual no quiere decir que sea raro, ¿eh? Hoy hablábamos con el amigo músico de músicas raras o músicas experimentales. Probablemente el libro sea experimental, pero raro, yo creo que no es demasiado. Pero esto lo desgranaremos con Sandra. Es raro, pero es de una rareza amable. Pero bueno, es una experiencia muy particular. Yo creo, bueno, el propio título es Reconstrucción, entonces tiene detrás una historia, pero yo lo que propongo es, en lugar de contar la historia, pues como es un libro fragmentario, intentar reconstruirla a partir de fragmentos. Entonces, mi propuesta es una frase de Miguel Ángel, un concepto y una anécdota, y a partir de ahí hablamos. Entonces, van a ser 4 días, duró este experimento, y lo primero que te propongo es que hablemos del espacio. Tú dices al comienzo del libro una tentativa, no de agotar, pero sí de reescribir un lugar escrito ya en sí mismo y por sí mismo, en cada uno de sus resquicios. Bueno, me gustaría que nos hablases de bueno, qué lugar ocupa el espacio en todo esto, y del espacio en el que tuvo lugar. A mí me recordaba, me evocaba por hablar de cosas que no son libros, pero que yo creo que tienen mucha relación con la literatura, me evocaba una obra del artista neoyorquino Vito Acconci, de 1971, en la que, bueno, tiene 2 obras de este año. En una de ellas, este artista esperaba en la orilla del río Hudson, y cuando llegaba la gente les contaba un secreto, algo que no quería que todo el mundo supiese, algo muy particular. Y luego tiene otra obra que se llama Cama de semillas, en la que lo que hizo fue construir un falso suelo en la sala de la galería, y esperaba debajo, masturbándose, mientras que los visitantes paseaban por encima del piso. Ellos no le veían, ¿no? Todo esto puede parecer algo un poco grotesco, pero yo creo que Acconci, que también era escritor, jugaba en esta obra a desvelar o a poner de manifiesto, como siempre, el lector y el escritor están separados, pero juegan un juego de deseo, ¿no? Como el lector tiene una relación con un escritor, pero que no está ahí, y el escritor tiene una relación con un lector, pero que no está ahí, ¿no? De alguna manera, tu propuesta, además de que nos hables del espacio, también tu propuesta es una invitación a romper esa barrera, a dejar entrar al lector en el espacio de la escritura. Es interesante la referencia, masturbaciones al margen, porque realmente, bueno, para quien no... Hay gente aquí que sí que conoce la génesis de este proyecto, pero para quienes no conocéis cómo surgió esto, en realidad es un libro que surge de una performance. Yo en mis múltiples facetas actorales, artísticas, literarias, etc., en un momento dado decido plantear una performance en la que, un poco en relación con estas cosas de Vito Acconci, del secreto, de lo escondido y tal, de esa distancia con el espectador de una performance que luego puede ser el lector de un libro, yo planteé una performance en la que yo lo que hacía era que yo me encerraba en un sótano a escribir. Entonces yo tenía un ordenador portátil en el sótano, y en la parte de arriba, en la planta superior, que era a la que accedía la gente, se veía una proyección en la que el espectador veía a tiempo real qué era lo que yo estaba escribiendo. De manera que si yo me equivocaba, el espectador veía que yo me equivocaba, si yo rectificaba, veía que yo rectificaba. Es decir, era una manera de, en esa extraña distancia espectador, artista, lector, escritor, tratar de acercar como mucho lo que era el proceso de creación, ¿no? Claro, esto contado así, pues realmente puede parecer una masturbación de escritor que decide exponerse y sin más decir, mirad qué chulo soy, que vais a ver cómo escribo,
en directo, ¿no? Lo cual hacía que careciese un poco de sentido, ¿no? Tenía que tener una implicación más directa con el espectador, lector, lo que fuese. Pero hay un contacto directo, ¿no? Claro, hay un contacto del directo. espectador que se mete de alguna manera en la historia que tú estás escribiendo y casi que le hace seguir un curso. Y ayudan a escribirla, ¿no? Porque claro, el siguiente paso de esta performance fue que no solo la gente podía ver el texto que yo estaba escribiendo, sino que la gente podía indirectamente colaborar en la creación del texto. Entonces la gente de uno en uno y solo de uno en uno podían bajar al sótano a hablar conmigo. De manera que lo que iban hablando conmigo era lo que yo luego iba escribiendo y lo que luego el resto de espectadores veían. Se añadió un tercer elemento que era la grabación del sonido, de manera que la gente que estaba arriba no solo veía en la pantalla con lo que yo estaba escribiendo, sino que además oían en directo la conversación, con lo cual había el espectador de la planta superior tenía una visión extraña entre lo que yo estaba escribiendo y lo que estaban oyendo, porque claro, si a mí alguien bajaba y no me contaba nada interesante, pues yo escribía lo que me daba la gana. Si lo que me contaban me parecía interesante, yo lo reescribía, pero claro, lógicamente lo reescribía a mi manera, no como ellos me lo estaban contando, sino a mi manera, ¿no? Con lo cual, de repente todo el mundo era hacedor, espectador, y todo el mundo sabía en todo momento cuál era, digamos, el proceso real, a tiempo real, de la escritura de ese texto, ¿no? No había, era como pocos saltos sin retos. Digo que en algún momento dado, el otro día se lo comentaba a Sandra, me pareció que, digo, a ver si esto va a resultar un poco chulesco, ¿no? Mirad que bien sé escribir, que me voy a exponer a escribir delante de todos sin... Porque luego hay una gracia, que bueno, igual sale a lo largo de la conversación, que este libro es el texto que salió de aquellas conversaciones tal y como la gente lo iba viendo en directo. Si alguien lo vio en su momento, podría comprobar que el texto que luego se publicó es exactamente lo que se había ido escribiendo sobre la marcha. Sí, y es interesante también en el libro cómo se percibe, o percibo yo, una especie o sea, son como reconstrucciones pero espejadas, ¿no? De alguna manera, porque, claro, en el libro percibes, a través de la historia que cuenta Miguel Ángel, una historia que es la historia que le están contando, ¿no? Y también esas historias de alguna manera son fragmentarias a la fuerza, porque son personas que tú no conoces, ¿no? Entonces te cuentan fragmentos de su vida y tú tienes que reconstruirlo a la vez en un texto que es muy fragmentario. Entonces el lector se encuentra como reconstruyendo una especie de palimpsesto de historias. Sí, en realidad son reconstrucciones sobre reconstrucciones, ¿no? Y como decía el editor ahora, esto no dejaría de ser más que una reconstrucción de la reconstrucción, ¿no? Al principio que Sandra hablaba del espacio, hay que decir que el espacio en el que se desarrolla la performance, aquí los que tenéis una cierta edad seguro que os acordáis, era la fábrica de chocolates Zorraquino. Entonces la fábrica de chocolates Zorraquino puede ser una fábrica que tiene mucha vida, por la que pasa mucha gente, muchos empleados, muchos vecinos, etc. Entonces ya en un proceso más de reconstrucción de lo que iba a ser esta acción, lo que hicimos fue escribir una especie de comunicados que colgamos por el barrio para que la gente del propio barrio viniese ahí a hablar conmigo. Es decir, no solo era que yo escribiese en un sótano, no solo era que yo hablase con gente para escribir sobre lo que me contaban, sino que había un tercer nivel, que era que lo que yo pretendía era que fuese la gente del barrio, la gente que había tenido una vinculación directa con la fábrica, los que viniesen a contarme su experiencia en el espacio en el que nosotros estábamos trabajando. De manera que vinieron antiguos dueños de la fábrica, empleados, vecinos, gente que había vivido toda la vida en el entorno de la fábrica. Digamos que toda la conversación que luego aparece reescrita en el libro es una conversación que realmente tiene que ver con secretos, entre comillas, que la gente me contaba de sus vivencias ahí. De hecho, recuerdo que no me acordaba el otro día cuando hablábamos, bajó una señora que no me acuerdo, yo creo que era de la familia de la fábrica, y me dijo: yo no sé hablar, entonces yo no te puedo contar nada, pero te voy a leer un texto que he escrito de mis vivencias cuando yo era niña en la fábrica de, serían sus padres, abuelos, tal. Y la mujer leyó un texto literario que había escrito sobre su vivencia en la... Yo ahí dejé de escribir. No tiene ningún sentido
que yo reescriba el texto que está recitando esa mujer. Y sí que anoté una serie de impresiones así al azar que a mí se me iban quedando. Bueno, en realidad era un secreto muy suyo. Además le dije, si no me lo quiere contar, no me lo cuento porque nos están oyendo, lo van a ver. O sea, en realidad el secreto es a voces. Había voces. Si estábamos 20 allí, pues lo oyeron. Y dijo que no, que sí, que lo leía. Y claro, me desveló una parte de su vida en la fábrica. Pues bueno, relacionado con esto, pasamos como a la segunda jornada y yo quiero que hablemos del robo. Y tú dices en el segundo día algo que no sé por qué cuando estaba leyendo el libro me aparecía una y otra vez, cada vez que abría el libro lo abría por aquí. No soy un hombre de acción y tal vez por eso me duele uno de los hombros. Y entonces, bueno, esto me sugiere la mezcla, la fusión del arte con la vida, que es algo que está muy presente en las vanguardias históricas, que yo sé que tú tienes afición por ellas, y también a esa anécdota de alguien en el que está implicado, alguien que también sé que tienes afecto intelectual o literario, que es Apollinaire, ¿no? Y ese robo que tuvo lugar en 1905 de unas máscaras íberas, ¿no? En las que estaban implicados tanto Picasso como Apollinaire, ¿no? Y bueno, aquí también estaban ellos como hombres de acción y también el arte como robo, ¿no? Alguien podría decir que robaste las historias que te contaron, igual que Picasso robó las estatuillas íberas para sus cuadros también, ¿no? Cuando la señorita de Aviñón... Claro, exacto, en el fondo lo que hago es una apropiación de las historias que la gente me está contando, ¿no? O sea, yo partía de una frase que es de Perec, que a mí me interesaba mucho. Perec, que es el que se sienta en un bar un día y se está 3 días escribiendo lo que ve desde la terraza de la cafetería. Tenía una frase que más o menos venía a decir que el otro día la rememorábamos hablando de música novelas, que lo interesante es contar lo que pasa cuando no pasa nada. Es decir, estamos acostumbrados a la gran literatura, o no la gran, pero la literatura que cuenta historias, que cuenta hechos, tal, ¿no? A mí me atraía mucho claro, yo me metía en un sótano a escribir. ¿De qué vas a escribir? A lo mejor no viene nadie y no te cuenta nadie nada, a lo mejor vas a estar los 4 días tú solo en el sótano y tienes que contar que estás solo y que te duele el hombro, porque como no eres un hombre de acción y hace un frío que pela, se te congela el hombro y al final duele. Es decir, me interesaba mucho esa posibilidad de contar lo que sucedía cuando no sucedía nada, ¿no? Y claro, desde esa perspectiva sí que es verdad que es una apropiación debida o indebida de las historias de los demás. Es decir, yo no tenía una historia que contar, yo solo tenía un espacio y la voluntad de escribir algo. Todo dependía de lo que me contasen los demás, ¿no? No sé qué hubiera... A ver, es verdad que la cosa funcionó y que vino bastante gente y que hubo mucha gente que contó cosas y cosas muy interesantes. Incluso nos llegó una carta de fuera de una señora que había trabajado en la fábrica, que se había enterado del proyecto, que no vivía en Zaragoza, y nos envió una carta contando una pequeña anécdota de su paso por la fábrica, en un momento dado que la fábrica se inundó y dentro de la fábrica tenían que ir con barcas, y la mujer lo contaba así, y me envió la carta dentro de una caja de chocolates torraquinos de los años 50, y llegó la carta. O sea, estábamos ahí haciendo la historia y llegó la carta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nadie me hubiese contado nada? ¿De qué me hubiese apropiado, no? Claro. Sí. Hombre, yo veo ahí dos cuestiones, ¿no? en tu libro, Miguel Ángel. Por una parte, claro, cuando decimos, o sea, si la literatura no siempre es un robo también, un robo de historia, ¿no? ¿En qué sentido no robó Homero la guerra de Troya, ¿no? Eso no, siempre son historias o reconstrucciones de historias, ¿no? Y por otra parte, a lo que me refería también es como esa ampliación también de la literatura que se convierte en vida, ¿no? Porque
esto es o sea, lo que tenemos aquí es un texto, por supuesto, pero es un texto que se ha creado en una situación muy particular. Entonces, esa situación es también literatura. Claro, el otro día en Facebook lo puse, estoy leyendo un libro ahora sobre los situacionistas y me acordé de la idea esta de que probablemente no interesaba tanto la obra como el acto de crearla, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, probablemente lo que tenía importancia en ese momento era la performance, ¿no? No tanto lo que luego pudiese quedar como obra, si esto es obra, o como documentación de aquel proceso, sino lo que en realidad pasaba en aquel entonces, ¿no? Y que además es verdad que mezclando un poco esto con lo anterior, con la apropiación, claro, yo también fui un poco parro y me fui rodeando de cosas que me podían suministrar más información a la hora de escribir un texto, porque también hay que contar que la performance, aparte de que la gente viniese a hablar conmigo, tenía a un músico experimental o raro que está aquí sentado, que es Antoine Duanel, que iba poniendo una banda sonora a todo lo que se iba haciendo, hasta el punto de que con el trabajo de cada día él recomponía la banda sonora al día siguiente. Entonces yo en muchos momentos, y en el libro aparece, aparte de que las ilustraciones del libro casualmente son las extrañas o raras partituras que él iba construyendo sobre la marcha, hay muchas referencias a lo que yo oía. Había momentos en los que no bajaba nadie a decirme algo y entonces yo me aferraba a lo que estaba oyendo. Y por otra parte había una artista plástica trabajando, que es la autora de la portada, que es una autora que se dedica al mundo del collage, lo cual también es un modo de reconstrucción, y entonces buscamos elementos de la fábrica, buscamos material antiguo de la fábrica. Ella buscó por internet y compró un catálogo de los primeros años de la fábrica sobre las máquinas y los productos que hacían, y entonces ella sobre la marcha, leyendo lo que yo iba escribiendo en la pantalla, escuchando a Antoine y haciendo una mezcla de todo, ella iba construyendo una pieza que quedó inacabada, que es la que aparece en la portada, a partir de toda la documentación de la propia fábrica. Claro, yo también sabía lo que Susana estaba haciendo, entonces de alguna manera había ahí una especie de, como se dice, de feedback, hace mucho tiempo, había una especie de retroalimentación entre los distintos, o sea, entre una artista plástica, un músico, la gente y yo, con lo cual yo casi esto lo tenía fácil y todo. Siempre había algo de lo que tirar, ¿no? O sea, supe arroparme de gente, ¿no? Supe apropiarme del trabajo de otros. Sí. No, realmente el trabajo de Susana es impresionante, ¿no? Se ve también en la portada, que es una maravilla. El señor que aparece ahí entrecortado, creo que era el fundador de la... No recuerdo bien, pero creo que es el fundador de Chocolate estaba aquí. Bueno, pues por aquí iba el tema de la tercera de las jornadas o el tercer día. A ver, había encontrado un fragmento por aquí. Vuelvo a la carta de ayer, a la carta caja de una mujer que adora el chocolate y adora los calendarios de Adviento, las figurillas, las almendras perdidas por entre el chocolate, la carta, la caja, de una mujer a la que le contaron que, y así me lo dice ella, me contaron que, puntos suspensivos en la tarjeta numerada con el número 2, la mujer que dice que se llevó cajas y que las llenó, que llenó las cajas, la llenó de algo que no era chocolate, y ahora llena una de esas cajas, la llena de pequeñas tarjetas en las que escribe que le contaron que... Muy bonito este fragmento. fragmentos además, ahí, si veis el libro hay muchos puntos suspensivos, que es algo que odio profundamente. No lo soporto, los puntos suspensivos, y hay muchísimos puntos suspensivos en el libro. Lo que pasa es que por una vez debía una cierta justificación, y es precisamente lo que tiene de fragmentario el texto, que es lo que tenía de fragmentario lo que la gente me contaba. En el caso de la carta de la caja de chocolate, es verdad que ella ponía puntos suspensivos, como que, o sea, te tiraba una tarjeta para que tú pudieses tirar de aquello, pero no terminaba de contártelo, ¿no? Entonces había muchas cosas en suspenso, ¿no? O gente, bajó una chica y baja haciendo gestos y me dice, yo no, o sea, sin hablar, me dice, yo no voy a hablar. Y le dije, perfecto, ellos arriba saben que no vas a hablar y yo encima voy a contar que tú no estás hablando, con lo cual si lo que querías era entrar en el secreto. Entonces, también era como una especie de diálogo de besugos entre ella y yo, porque ella no hablaba y yo contaba como si estuviese hablando. Entonces
realmente era todo como muy fragmentario. Había veces que había gente que de repente se iban, adiós, y a mitad de historia se marchaban. Entonces sí que tenía un algo de fragmentario que yo creo que viene dado por la propia secuencia de gentes, la secuencia de las historias que te cuentan, y no gente muy mayor que a mitad de historia se les había olvidado un detalle y frenaban y no podían seguir, no, ¿y cómo se llamaba aquello? Y tal. Y entonces a mí me parecía que todo aquello era interesante, es decir, no había que rellenar esos huecos de lo que la gente no me contaba, sino que los huecos eran parte del trabajo también. O sea, en un collage, las intersecciones entre unas piezas y las otras son la grieta que separa mundos, y ahí hay un espacio vacío que también es creador. Entonces a mí me parecía que todas esas grietas del habla de las gentes, del texto de las gentes, de alguna manera había que respetarlas. Yo no podía llegar y cortar, y punto final porque no me gustan los puntos suspensivos. No, las cosas se quedaban colgadas, ¿no? Y quedaron muchas cosas en el aire que probablemente hubieran sido muy interesantes, pero que ahí se quedaron. Y si volvemos a lo que decíamos antes, de que realmente lo importante era el acto en sí, es que no me acuerdo cómo llamaban pues lo leí ayer, para acordarme, cómo lo llamaban los situacionistas, pero bueno, eso, el hecho, el momento puntual era más importante que la obra, ¿no? De hecho, bueno, luego este texto decidí voluntariamente, no me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea. Dije, cuando esto se acabe lo guardaré 2 años en un cajón y al cabo de 2 años saldrá. Dije 2 años, como podría haber dicho 14 o 3 meses. Y al cabo de 2 años, tal y como salió, fue como luego se ha publicado, ¿no? Con esos silencios, con esas rupturas, con todas esas grietas que tenía el texto, así es como de alguna manera ha salido, ¿no? Porque no quiere decir que sea un rollo patatero incomprensible. Hombre. De nuevo, como guardar el texto como si fuese un secreto, ¿no? Está ahí. Sí, yo precisamente de lo que te iba a hablar en esta tercera jornada, o de lo que quería que hablásemos, era de lo fragmentario, del fragmento y del collage, ¿no? Que efectivamente pues hay varias referencias. Por una parte está Susana Blasco haciendo collage, pero también esta superposición de elementos en todos estos huecos que dejas en el texto también de manera deliberada, ¿no? Como vemos. Aunque por supuesto a mí me hace pensar, o sea, destaca digamos, algo que está siempre presente en la literatura está llena de huecos, el lenguaje está lleno de huecos, ¿no? Nosotros tenemos que completar cuando nos cuentan una historia, ¿no? Pues a través de nuestras vivencias, de nuestras emociones, ¿no? Y esto todavía, claro, ¿no? Se señala eso de manera más... Y ahí incluso se juntan varias cosas, ¿no? Esto que dices el secreto, ¿no? Incluso el secreto para conmigo mismo, ¿no? Los que me rodean lo saben, tengo una memoria nefasta, por eso siempre voy apuntando cositas y llenando cuadernos de gaitas y tal, porque tengo una memoria espantosa, o sea, soy incapaz de recordar. Dentro de 3 días no sabré de qué hemos hablado aquí, pero no por mala, sino porque tengo una memoria terrible. Entonces, ese secreto para conmigo mismo también existía. Yo guardaba ese texto y dije, bueno, dentro de 2 años a ver qué sale y a ver qué sucede, ¿no? Claro, con lo cual cuando reconstruyes, valga la gracia, con el título del libro, pues siempre como que vas redescubriendo, ¿no? Y entonces, aparte, insisto, vuelvo a insistir, estaba rodeado de colajistas, porque la obra de Susana es un collage continuo, pero la obra musical de Antoine también es un collage, es una especie de corta-pega de referencias, de sonidos. Me acuerdo que grabamos el río porque eran unos días que hacía mucho viento y él utilizó el fondo del viento en el lateral de la fábrica como una referencia. Es decir, digamos que todo el trabajo, o sea, todo lo que en aquel entonces se hizo o se trató de hacer, en el fondo era un collage, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, era natural que de ahí saliera un collage, ¿no? Yo quizá no hubiese concebido en aquel entonces hacer una narración lineal, una serie de vivencias de gente. Tampoco se trataba de un libro ahí testimonio del barrio, ¿no? Sino que era, bueno, un bombardeo de estímulos que me llegaban por parte de la gente que nos visitaron, de la gente que venía, porque luego también había otra, que era que, claro, podía haber gente que no hubiese tenido ningún tipo de contacto con la fábrica,
vino mucha gente que sí que habían convivido con ella, pero había gente que era la primera vez que estaban allí, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, ¿y qué? No habéis vivido nunca esto, a lo mejor la descubrís por primera vez, no habéis pisado esta calle en vuestra vida, pues entonces contadme que entonces, claro, el bombardeo de estímulos era recortar y pegar, literalmente, vamos ahí. Y yo creo que la construcción del libro da esa sensación, ¿no? De colapso absoluto. Sí, además que, bueno, hay que decir que Miguel Ángel también es un gran colajista, ¿no? O sea, no que sé, pero no te resulta extraña la técnica. No, ¿Hay alguna relación? ¿Encuentras alguna relación entre la construcción de tus collages visuales, digamos, y esta manera de trabajar el texto? Pues probablemente sí, ¿no? Igual no con todos. Yo llevo muchos años ahí haciendo recortables y en alguna época he tenido otro modo de construir collages, digamos, más dentro de una, si se puede decir esto que no, pero de una racionalidad surrealista, o sea, dentro de un modo de hacer, era como hacían los collages los surrealistas, que era mezcla de realidades para crear una realidad distinta, pero que todo diese la sensación de que formaba parte del mismo mundo, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años sí que ya me dediqué a hacer una serie de collages que en realidad lo de menos era que las piezas vinieran de realidades distintas para componer una nueva, ¿no? Sino que vinieran de donde viniesen, componían algo nuevo que probablemente no era una realidad, sino que era una composición. Pues son los últimos que he hecho, son mucho más abstractos y sí que probablemente tienen mucho vínculo con esto. Los hacía a partir de fotografías encontradas, encontré muchas fotos de una familia que nunca averigué quiénes eran y entonces hice una serie que era sobre esta familia que nunca sabemos quiénes son. Además desvirtué las caras para que luego no me viniese alguien a reencontrarse con sus ancestros en la exposición. Y entonces estos eran composiciones como muy abstractas, pero sí que estaban hechas a partir de fragmentos de las vidas de alguien que a ciencia cierta que no tenía ni idea de quiénes eran, ¿no? Y sí que puede ir un poco en esa línea, ¿no? Con las abstracto. No es tan abstracto el libro como los collages, es bastante más, digamos que bastante más claro, ¿no? Sí, no se percibe muy bien. Yo lo que había, digamos que la sugerencia, como cada una de las jornadas tiene una sugerencia, pues eran los collages de Schwitters, ¿no? Y concretamente Schwitters, que es un creador también de la vanguardia y que en los años 20 hizo una construcción monumental que se llamaba, era el Merzbau, que era, bueno, pues en su propia casa, la llenó de huecos, pues eso, de arquitecturas internas dentro de la casa, y ahí colocaba distintas fragmentos de cosas, por ejemplo, pues no sé, un bolígrafo de su amigo el arquitecto, un trozo de una corbata, un frasquito de algo, cosas que has encontrado, ¿no? Entonces puede parecer algo muy abstracto, de hecho las formas de Schwitters también lo eran, pero hay una llamada hacia algo muy concreto, que es también de nuevo la vida, ¿no? La vida en lo que tiene de más cotidiano, ¿no? Iba a decir más vulgar, pero lo cotidiano no es ni mucho menos vulgar, ¿no? Incluso de cierta intimidad, ¿no? Estos días eso se percibe, yo creo. Estoy leyendo un libro que compré ayer, que se titula Camuflaje, es una historia del camuflaje desde el punto de vista del arte. Un libro publicado por Siruela. Y es muy interesante, y aparte en varios momentos hablan de los collages de Schwitters, de los collages cubistas y tal, ¿no? Y entonces, claro, cuentan que a partir de estos fragmentos de realidad que vamos mezclando para crear una realidad distinta, una construcción como las de Schwitters en el interior que luego nadie veía, digamos que es como una mezcla de muchas cosas que no dan lugar a nada. Entonces hay una especie, el camuflaje por parte del artista estaba ahí, ¿no? En cómo desaparecer detrás de todas las cosas que has ido utilizando, ¿no? Y yo lo pensaba, digo, igual también esto es una manera de desaparecer, que volveríamos a lo de antes, ¿no? La usurpación, el robo de otras historias ajenas. Igual yo en el fondo estoy desapareciendo aquí. A ver, está mi nombre en la portada y la performance la hice yo, pero realmente es como una especie de eso, de construcción. Con las pequeñas historias vas haciendo el collage del Merz y tú desapareces detrás, ¿no? Es como que te vas creando una especie de superposiciones de capas que te van alejando y al final realmente desapareces, ¿no?
Esto lo pensé ayer. Sí, puede ser como una especie de... Podría ser, ¿no? Una desaparición ahí, que luego no lo es, porque luego el libro tiene, supongo que tiene un estilo, probablemente pueda ser reconocible, entonces bueno, en el fondo no lo es, pero me gusta creer que igual he intentado desaparecer, ¿no? Sí, ahora que lo dices, también es verdad que el papel de Miguel Ángel es como una especie de escriba también, ¿no? Como los antiguos escribas que recibían a la gente para que, bueno, pues para pasar a la letra escrita un texto de una carta o algo. Sí, lo que he hecho ha sido dar fe de cosas que realmente me ha contado la gente, ¿no? Por eso también intentábamos, cuando en la bici intentábamos vender el libro como si fuera un libro de verdad, pues contábamos esto de que realmente reconstruíamos un pequeño fragmento de una pequeña historia de una parte de Zaragoza, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues un barrio muy popular en el que ha habido mucha gente, entonces digamos que yo me amparaba ahí en esa suerte de anonimato de un sótano para reescribir en el fondo lo que gente me quería contar. Y lo sorprendente fue eso, que vino gente que contó cosas que no habían contado de otra manera, que te lo decían, yo no lo había contado nunca. Claro, lo cual genera también una sensación de responsabilidad, pues estamos hablando de desaparecer, pero luego te queda ahí como la cosa de Dios santo bendito. Soy el albacea de muchas de estas cosas, ¿no? Sí, eso es bonito, es verdad que tú lo has señalado alguna vez y yo también lo veo así, que hablamos bueno, pues ¿no? Con referencias a lo fragmentario, a cosas que parecen muy abstractas, pero en el libro realmente se percibe a través de todos estos fragmentos la historia del espacio donde estás y la historia de la gente, ¿no? Como esta mujer de la que sabemos pocas cosas, pero sí que tenía una caja que la llenaba de fichas, ¿no? Luego ya el resto de la historia pues hay que hilvanarla, ¿no? Hay que terminarla, pero sí se percibe. Y a ver, pues vamos a la cuarta jornada, ¿no? Luego así también podemos dejar un tiempo por si hay preguntas. Si tenéis dudas. A ver, en el cuarto día en el que en el texto el rastro leve, más leve que ninguno de los días anteriores, texto que se difumina, que se pierde, rastro que se nos diluye para reconstruirnos, día final de las reconstrucciones, no importa, nos queda, la palabra, el triángulo, el bramido, ese bramido que ahora se escucha escaleras arriba, el triángulo tejido, la palabra susurrada, alguien ya se asoma, no entra, pregunta por alguien, se marcha con el bramido de las ballenas. Bueno, aquí iba a proponer dos cosas. Primero, de hablar del recuerdo y la anécdota, de estas anécdotas que he cogido que tienen que ver con la literatura pero que no tienen que ver con los libros, es una sonora, una anécdota sonora también para recordar la parte creativa de Antoine Duchamp, que estaba allí haciendo ruidos sobre que maravillosos, y era pues ese... Los bramidos de los que hablo, los bramidos de la ballena eran algo que en aquel entonces a mí me sonaba a ballena, no sé qué era, no sé qué, pero sonaba a ballena. Está bien, como que estuvieses dentro de las tripas de la ballena. Sí, de Jonás ahí encerrado en el sótano. Bueno, pues con el recuerdo y con el sonido me ha llevado también a pensar en una obra de Alvin Lucier, que es un compositor americano que en 1969 se encerró en una habitación y leyó un texto ante una grabadora y el texto decía: estoy sentado en una habitación diferente de aquella en la que estás tú ahora, y seguía grabando. Todavía la oímos. La viste, es muy bonita. Con Ingrid estuvimos oyendo esto. Es muy bonita. Entonces él lo que hace es esto, lo recibe una grabadora, luego vuelve a reproducirlo, pero ya no es él el que lo dice de viva voz, sino que es la grabadora, y lo vuelve a grabar, y eso que se ha grabado lo vuelve a reproducir y otra grabadora lo graba, así hasta que se va perdiendo, se deja de reconocer la voz de Alvin Lucier y solo se oye como un ruido monótono, ¿no?
que eso es la resonancia realmente de la resonancia que en algunos momentos tiene, como veíamos el otro día en la audición aquella, tiene toques musicales, o sea, realmente sí, la disonancia llega a construir, yo no entiendo de música, pero llega a construir casi pasajes sonoros que son musicales, ¿no? Con armonías y puñetas de estas. Sí, es bonito el resultado final. Pero esto me hacía pensar también en el tema del recuerdo, ¿no? Que es, por una parte el recuerdo está relacionado con algo que queda borrado, ¿no? Con el paso del tiempo, pero es nuestra única vía de comunicación con lo vivido también, ¿no? Y me parecía que esto también es siempre un poco la literatura, ¿no? Como la reconstrucción de una pérdida. O incluso una especie de eco, ¿no? El propio, no es el eco de esta grabación, por ahí una serie de reverberación y tal, pero sí que hay un eco, ¿no? Y es verdad que como curiosidad, también lo pienso ahora, que fueron 4 días y lo pasamos muy bien, ¿verdad, Antoine? Nos lo pasamos muy bien. Fue muy divertido, pasamos mucho frío, pero nos lo pasamos muy bien. Y el último día, igual que, o sea, esto fue jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado se hizo por la noche, era ya invierno, me parece que era entre noviembre y diciembre, creo recordar, y se hacía por la noche, entre las 6 de la tarde y las 9, ya, claro, la noche hacía muy pronto, hacía muchísimo frío y tal. Y el domingo, como despedida, se decidió hacerlo de vermú. Entonces, en lugar de hacerlo por la noche, lo hacíamos de vermú, y además acababa con un concierto, ya más formato concierto, de Antoine con Magiar, que son los amigos con los que Antoine tocaba, ¿no? Con lo cual el domingo tenía un sentido ya como de fin de fiesta. Y yo creo que en el texto se nota, ¿no? Que hay una especie como de... Claro, ya la gente venía al vermú. El domingo la gente venía al vermú y al concierto. El señor del sótano les daba exactamente igual. Y de hecho yo creo que fue el día que más solo estuve. O si bajaba gente, la gente que ya se había tomado 2 vermús y bajaban a dar mal. Y entonces tenía que echar y decirles, no, o sea, bajan unos no, claro. Entonces sí que es verdad que había el domingo, e insisto, yo creo que se nota en el texto, había una especie como de recordatorio de todo lo que había pasado esos días. Y el domingo ya nadie vino a contar historias de la fábrica, ya nadie vino a contar historias del barrio, ya eran amigos que venían, pues eso, como traca final, fin de fiesta, no sé qué, ¿no? Y a mí eso sí que es verdad que me generaba una especie como de cosa ahí, digo, están todos arriba tomándose el vermú, yo estoy aquí con el proyecto tan bonito, yo estoy aquí, ya no viene nadie, esto se acaba, me gustaría seguir contando cosas, pero el proyecto tenía unos plazos y deliberadamente tenía que durar, o sea, no podía ser eterno aquello, y sí que había una sensación, sí, como de... Es decir, habíamos trabajado con los recuerdos, pero luego ya es que ese domingo, esa última jornada, había un recuerdo de los recuerdos, ¿no? Y era como, no sé, supongo que aquí hay varios creadores y estas cosas pasan, ¿no? Que cuando ya se ha estrenado o inaugurado la exposición o te entra una especie de congoja y que dices, ay, ¿y ahora qué hago? El resto de mi vida, ¿en qué la paso? He acabado el libro. Ya no podré estar aquí estrenado en un sótano solo. Exacto, no voy a poder estar aquí sufriendo, ahí como un poseído. Entonces, sí que es verdad que se generaba una sensación de... Vale, si me pongo estupendo, de cierta melancolía, pero que sí que tenía que ver con el recuerdo que habían generado todos los recuerdos que se habían contado allí. Y claro, el último día, tamizados de una manera que sí generaba una cierta sensación de melancolía y de, como de tristeza, pero sí de bajón, ¿no? De recordabas a la gente que había venido, que tenían ese... Y yo creo que el texto de la última jornada algo de eso tiene. Sí, esa reverberación de la... Sí, algo tenía. Sí, luego también es curiosa esta relación entre como decía, entre el recuerdo y el lenguaje, ¿no? Y la palabra, porque como decía, o sea, la única manera de tener un contacto con nuestros recuerdos es contarlos, ¿no? Contárnoslos a nosotros mismos o contárselos a los demás, pero nunca se termina de contar un recuerdo, ¿no? Siempre quedan huecos. Es también de lo que yo creo que habla el libro, esos fragmentos, ¿no? Y la imposibilidad de contarlo todo, ¿no? Yo creo que es imposible, ¿no? Hay una imposibilidad ahí que, bueno, también yo creo que está muy estudiada por ahí, entre la imposibilidad de recordarlo todo,
la posibilidad de recordarlo como no fue, pero creerte que fue como recuerdas, que pareció que había sido. En el fondo llevamos un empandido en la cabeza que ya no sabemos si hicimos lo que hicimos, lo que nos contaron, lo que quisimos haber hecho, lo que quisimos que alguien recordase, lo que quisimos que nos hubiesen contado, lo que recuerdo yo de lo mismo que he vivido contigo, que no tiene nada que ver con lo que recuerdas tú. Entonces, claro, hay una serie de, que ya no lo mismo, ¿no?, de capas, de recortes, de cosas que al final dices, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál ha sido la realidad? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Tiene trascendencia? Pues seguramente no. Pues igual la gracia o lo bonito es que queden esa serie de retazos, ¿no? Porque yo creo, y ahora que estoy trabajando sobre la imposibilidad, yo creo en la imposibilidad de acabar un proyecto. O sea, para mí un proyecto no se termina nunca. Se abandona o te abandona, o lo repudias o te repudia, ¿no? Pero siempre hay, si pudiéramos no acabar, no acabaríamos nunca. O sea, estaríamos ahí puliendo la piedra, realmente hay una imposibilidad, yo creo, bastante grande en terminar procesos de creación, y probablemente pues la gracia sea que se queden esos puntos suspensivos y que el lector rellene lo que pueda, lo que quiera, lo que le interese, o no sé. A mí me gusta, ¿no?, la posibilidad de tener un espectador. Parece que Ricardo Menéndez Salmón, que es un escritor que me gusta mucho, en una entrevista reciente que le han concedido el premio, no sé qué, un premio, y decía, no, yo quiero un lector inconformista, incómodo, que me cuestione, que cuando lea un texto lo rellene, que no crea pies juntillas lo que yo le estoy diciendo, sino que sea capaz de... Pues yo también creo que probablemente lo interesante es eso, ¿no? O sea, nadie tenemos la sartén por el mango, ni la capacidad de decidir esto es así, señores, la reconstrucción es esto y lo demás. No, la reconstrucción empieza ahora. O sea, en el momento en el que sueltas el texto y lo dejas para el resto de la gente, en el momento en el que incluso acabamos la performance. Claro, por ejemplo, aquí están las partituras de Antoine, pero anda, imaginaoslas. O sea, pero realmente es, pues igual, claro, la gracia fue escucharlo en su momento, ¿no? Ahora no hay una manera a lo mejor real de reconstruir lo que hizo, si hay unas referencias, unos esquemas, unos mapas conceptuales que hace él que no los podemos oír. Yo, vamos, si alguien sabe de música, igual yo no sé cómo podría afrontar la escucha de esto, pero es que igual realmente no hace falta, igual simplemente son unas ilustraciones que en el libro quedan muy bien, que pueden dar imagen de que algo sonó, pero no hace falta recordar cómo sonaba aquello, ¿no? ¿No lo visteis? Pues haber venido. Es decir, que realmente la gracia probablemente sea esa, no hace falta entregar todo al lector, al espectador, pues cada uno que imagine lo que quiera, ¿no? Sobre todo hay una que es esta. Sí, son preciosas, Antoine. Hay una partitura esquema que da para pensar ahí, o sea, ¿cómo funcionaba esto? ¿A qué sonaría esto? Pues igual tiene gracia que la gente pueda imaginar a qué sonaba, como tendría gracia que la gente imaginase en los puntos suspensivos que había o que podía haber habido, ¿no? Pero nos gusta porque hay una sensación de sentido, ¿no? O sea, no sabes bien lo que es, pero algo hay ahí. El otro día en la conversación con Sandra le contaba que yo hay una cosa con la que creo que cada vez tengo más obsesión como, no sé, como creador, como artista o qué sé yo, y que hablábamos, y también Ingrid y Gonzo lo saben, de un espectáculo que hicimos que no vale mentir, no se puede fingir nada. Con ellos tenemos un espectáculo que trata sobre el cansancio, y si uno no se cansaba no valía, no podías fingir como actor o como bailarina. ¡Oh, qué cansados estamos! No te cansas, te cansas, muérete ahí, ¿no? O sea, déjatelo todo. Que esa sensación que dices tú, que probablemente se vea, que no sé si se ve o no se ve, tú la has visto, pero que para mí es una de las obsesiones, al menos ahora que ya empieza a tener una cierta madurez, escasez de pelo y madurez o no, pero que me interesa mucho que no haya fingimiento de ningún modo, ¿no? O sea, me enmascaro, me escondo las historias de los demás, pero que todo ese tipo de cosas que sean muy de verdad. O sea, no me parece interesante vender la moto de me metí en una fábrica no sé qué,
yo creo que tiene que haber verdad, ¿no? Y probablemente el concepto, y en eso también David y Reyes también probablemente acertaron con la manera de plantear el libro, para que se viese que había, desde la portada de Susana a la inclusión de las partituras de Antoine, que se viese que había una voluntad de, al menos de concepto, ¿no? Sí, se percibe en el fragmento, pero se percibe una totalidad. Exacto. Sí, ese sería el sentido. Somos muy conceptuales, ¿verdad, Antoine? Raros y conceptuales. Oye, Miguel Ángel, y igual, no sé, antes de terminar y dar paso a las preguntas, ¿algún recuerdo que no haya quedado registrado, algún hueco que no haya quedado registrado en el libro? Bueno, nos han contado ya muchos, ¿eh? Pues que no quedas registrado, no me acuerdo. No, porque aparte yo soy muy ambulanciero y todo lo contaba. O sea, si pasaba alguien que decía que no quería hablar, no quiere hablar. La estáis oyendo, no quiere hablar. Sí, pero tampoco es una crónica detallada. No. Mucho menos. No, y realmente yo escribía lo que me daba. O sea, cuando yo digo que yo escribía lo que me daba la gana, es verdad. O sea, tú me podías contar la historia más interesante del mundo, que podía ser muy interesante, pero tal y como tú me la estabas contando, no me interesaba lo más mínimo, entonces yo me aburría de escuchar a alguien y yo contaba lo que me estaba contando de otra manera. O sea, no por enmendarle la plana, sino porque todo dependía también del feeling que estableciesen conmigo, ¿no? O sea, también me parece que era muy interesante. Hacía un frío que pelaba en el sótano. Habilitamos una especie de escenografía a medio caballo entre el puticlub de los años 50, la cárcel más inmunda. Era una cosa como bastante violenta, y de hecho había gente que bajaban y veían y subían, ¿eh? O sea, se asomaban y a ver, era un escritorio antiguo con una lamparita roja, un fondo de madera, y yo estaba sentado con una alfombra y teníamos una botella de vino, y entonces, un poco para romper el hielo con la gente que bajaba, yo les invitaba un vino, claro, había gente que lo aceptaba, gente que no, es decir, también tratábamos de crear una cierta complicidad con quien bajase, para que dentro de la incomodidad evidente que aquello tenía, porque era incómodo, bueno, se pudiese generar ahí un... Entonces, claro, había gente con la que no tenías feeling, o sea, que lo notabas, ¿no? Que bajaban al parcial a ver qué hace este. Entonces te sentaban allí, se bebían el vino, te decían dos contadas y se iban, ¿no? Pues entonces yo ahí aprovechaba para contar pues lo que a mí me apetecía, ¿no? Sin embargo, pues eso, pues cuando bajó esta mujer y me leyó el texto, yo no pude escribir, o sea, fue como... Sí que hice referencia a que ella me lee un texto, pero no conté nada, me parecía que era suficiente. Sin embargo, luego sí que hay una de la que no he hablado, que, ¿cómo se llama? La de la barca. Cuando la mujer vive en una casa y una de las piezas del tejado de su casa, no sé si para que no se le cuele el agua o qué, es la barca que ella tenía cuando era joven y en la que iban río arriba, río abajo a merendar, no sé qué. Y me contaban, claro, cuando venían chicos de abajo y llegábamos y hacíamos una tortilla de patata y nos íbamos en la barca y jajaja, imagínate tú lo que pasaba en la barca. O sea, y esta mujer además era un torbellino de recuerdos, de su manera de hablar, no había manera de seguirla, a veces le decía Sagrario, pero no te sigo. Era como, claro, con esta mujer hay un libro, no hay una performance, hay un libro ahí entero, ¿no? que a alguien se le ocurrirá, porque sé que tiene gente en el entorno que la cuidan y tratan de preservar todo lo que ella recordaba, porque me contó que todo, luego me decía que guapo eres, tan calvico y con las barbas. Ahí sí te hubiera conocido yo antes, que en el sótano los dos solos que que la vamos a salir, ¿sabes? Sí que es verdad que con esta mujer, con Sagrario, se quedaron muchas cosas en el tintero, pero insisto, porque es una enciclopedia del barrio, y otras mujeres que me contaban las procesiones de... No me acuerdo cuál era el santo, que yo creo que aparece el santo que paseaban por allí y que se lo rifaban para... Hay mucho material que luego... Porque yo previamente estuve mirando, hay muchas publicaciones de Zaragoza, sus barrios, lo que pasa es que hubo un momento que decidí que probablemente no era interesante ir con una, no sé, con una visión hecha de lo que podía haber sido el barrio, sino esperar realmente a la visión directa de lo que me contase la gente, ¿no?
no saber, pues aquí estaba tal, pues aquí estaba, y la gente te lo iba contando, ¿no? Sí, lo interesante del libro, vamos, a mí me parece un libro precioso y precisamente porque se entreven, ¿no? entre los fragmentos, ¿no? Como si estuviésemos mirando entre tablas, se entreven todas estas historias de las que hablas, ¿no? No tienes los detalles, pero las ves. No, y hay algún dato así que quien conozca, quien conociese, los que conocieseis el barrio o la ciudad de Jerez, entonces yo creo que hay no muchos. Yo tengo fama de descastado con esta ciudad. De hecho, es la primera vez que escribo algo que tiene que ver con mi ciudad. Siempre me monto escenarios imaginarios, me llevo mis novelas, me las llevo a la Primera Guerra Mundial, a Nueva York, y la gente me dice, ¿por qué no escribes eso? Sí, no, me da igual, o sea, no es que me da igual, pero... Y es la primera vez que realmente escribo algo que tiene una vinculación directa con la ciudad, ¿no? Y sí que hay datos concretos, porque había cosas que me parecían interesantes de las que contaba la gente, pero no tanto por el hecho de situar como porque realmente pensaba que tenían importancia para lo que ellos me decían. O sea, si alguien te decía, o si vamos con los militares a un cine que había, no me acuerdo que había un cine por allí cerca, que iban también los militares, pues las monjas íbamos al cine a ver a los militares y llegaba tal. Entonces, bueno, había cosas que sí que me parecían que eran que tenían que aparecer, no tanto como una manera de colocar un decorado, sino porque realmente tenían importancia, ¿no? Pues no sé, yo creo que igual a estas alturas alguien tiene alguna pregunta para terminar de reconstruir la historia que está detrás del libro de Miguel Ángel. ¿Alguna cuestión? Reconstruir no, pero cuando te pasa después de cuando el rato estabas 2 horas, hago 2 horas cada día. Luego cuando pasas tu casa y a tus cosas, ibas todavía con todo lo que ibas o no. No, de hecho, espontáneo. De hecho, que el otro día Sandra me decía, no está tocado el texto. Es decir, tal y como cerrábamos el día, lo guardábamos en un pendrive de estos para que no se perdiese, y ahí se quedaba. Ni siquiera me lo llevaba a casa. Y sí que al final, cuando después de los 2 años, pasamos un corrector para ver si había alguna... Y me parece que había una falta de ortografía y un doble espacio. Lo cual no quiere decir que yo sea listísimo, sino que tenía suficiente tiempo para ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? De hecho, un día un amigo baja y me dice, ¿te has dejado un acento? Y le digo, pues no, sube y verás que no me lo he dejado. Me lo había dejado, pero cuando él había bajado yo ya lo había corregido. Yo también tenía tiempo de ir viendo y de ir corrigiéndome a mí mismo, ¿no? Pero ahí se quedaba, ¿eh? O sea, lo guardábamos para que no se perdiese, y yo volví al día siguiente sin haber leído nada de lo escrito, partía de cero, y cuando acabó todo, insisto, lo guardé y dije, dentro de 2 años lo sacaré. Y al cabo de 2 años, casualmente David se ofreció me preguntó, ¿tienes algo por ahí? Le dije, pues sí, tengo esto, si te interesa, y lo sacamos y lo volvimos a leer, y así está, o sea, no hay nada tocado, está escrito todo. Pero yo quiero decir, esa emoción de lo que va a ocurrir al sí, eso sí. Eso sí, de hecho fueron 4 días. ¿no? Sí, por eso cuando decía a que lo pasamos muy bien, Antoine, fue no solo pasarlo bien por lo que hacíamos, que era que nos jugamos, pero a ver, la gente nos veía 2 horas, pero nosotros estuvimos los 4 días, prácticamente los 4 días juntos, o sea, luego esto se acababa y nosotros nos íbamos por ahí, claro, a meditar en nuestro aire. Nos levantamos por la mañana y quedábamos a tomar el vermú para luego ya comer, ir juntos allí, ¿no? Entonces, no solo era lo bien que nos lo pasamos en el sentido de, mira qué divertidos somos y qué jugadas nos hemos corrido durante 4 días, sino que realmente generaba una sensación de... No sé ni cómo decirlo, para mí era muy extraño, ¿no? Porque además, nosotros estábamos antes, ya nos encerrábamos cada uno en su sitio y teníamos ahí como un tiempo de meditación, ¿no? De ya estamos aquí, venga, se abre la puerta ya, nos decían, chicos, preparados, abrimos la puerta, ¿no? Un poco como los actores, ¿no? Entre cajas, y en un momento dado se abría la puerta, pero nosotros llevábamos ya como 20 minutos cada uno en su puesto ahí. Y sí que es verdad que generó
Sí, incluso muchas emoción, tensión, sí, en ese sentido era muy... Porque claro, había gente que te contaba cosas muy emotivas y muy que a ellos les tocaban, ¿no? Entonces, ese respeto también por el que te está suministrando su material o al que le estás arrebatando el material, sí que es verdad que generaba una sensación de la gente se está desnudando con nosotros, ¿no? Había una cierta responsabilidad, y nosotros que somos así, porque la ecologista no está aquí, pero con Antoine, que nos conocemos bien de hace muchos años, y con ella también, yo creo que somos los tres bastante emocionales, ¿no? Y entonces era como, salíamos de allí y salíamos como, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto, no? Vamos de bares para que se nos pase el... Sí, eso sí que es verdad que se mantenía, ¿no? Sin tener en mente el texto del día de antes o tal, pero sí que esa sensación de hecho, todos los días empezamos con una frase que prácticamente es la misma todos los días con alguna modificación, que fue una gracia que se me ocurrió el primer día, o sea, me metí y dije, ¿qué pongo? Entonces puse una frase. El segundo día la música que empezó, Antoine la había compuesto a partir de esa primera frase, ¿no? Digamos que el momento de escribir la primera frase, que era, yo la ponía en ese rato que estábamos ahí los tres solos, cada uno en su... Pues no nos veíamos, o sea, yo estaba en el sótano, Antoine estaba metido en una especie de garita de madera ahí con sus aparatejos, y Susana estaba en otra esquina en una mesa con muy poca iluminación, todo muy oscuro y tal. Y entonces en ese momento era cuando yo lanzaba la primera frase, ¿no? O sea, la frase que luego han sido las que han dado título a cada jornada, se escribía en ese momento y digamos que era una especie de, venga, a partir de aquí, va, a ver qué pasa hoy, ¿no? Y había, sí que existía eso, sí, realmente era... Y aunque dices que no te gustan los puntos suspensivos, nada. No me gustan nada. De otra manera. No, es que aquí igual hay, no sé, 10 entradas de puntos suspensivos por página o algo así. Pero insisto, yo creo que tenía sentido, que aquí sí que tenía sentido. O sea, poner punto final a algo que no se había terminado. Pero la vida misma, ¿no? Exacto, sí, claro. Es lo que puede venir. Claro. Y más cuando escribes así a buena pluma, ¿no? O sea, si tú escribes de una manera lineal, con una idea ya muy clara, pero cuando estás, digamos, en el fondo estás como ir anotando cosas, ¿no? Es como cuando vas con tu cuaderno y estás sentado y anotas 4 palabras que no sabes muy bien qué quieren decir, ¿no? Yo anotaba esas 4 palabras, pero esas 4 palabras no es que formasen parte del texto, eran ese texto. Que no acababa la anotación, porque de repente yo a mitad de una anotación me bajaba alguien y ¡ay, qué pasa aquí! Y, claro, yo tenía que cortar. Entonces no me parecía que tuviese ninguna lógica el cerrar cosas que no... De hecho sí que hay puntos que era cuando yo sí que cerraba cosas, se cerraban con punto, que cuando o alguien me cortaba o yo mismo me iba, pensaba que tenía que ser así, ¿no? Pese a mí, lo sigo odiando, ¿eh? De hecho yo creo que en el resto de mis obras completas, aunque se debe haber puntos suspensivos, yo creo que nunca, ¿no? No me gustan, ¿no? Sí, bueno, yo añadiría que lo envidiable de Miguel Ángel no es que escriba de corrido, digamos, sin falta de ortografía, sino que escribe muy bien. Lo soy. No, soy un poco maniático, es verdad que no sé si... Y entonces todavía no ejercía la profesión esta de corrector, y eso que hay una errata, que creo que la encontró Ingrid, nada más abrir el libro por una página, pero hay una errata. Es verdad que soy bastante... No sé si escribo bien o no, pero me gusta ser bastante pulcro. O sea, ahí sí que tengo una especial obsesión por, bueno, que las cosas estén bien, no sé si bien escritas, pero al menos bien puestas, bien colocadas, de manera que nadie te puede decir, a ver, que se escapan cosas, ¿eh? Siempre uno no es perfecto, pero que ves puntos suspensivos que aquí los hacen con 3 pin. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto es una señal, pero ¿de qué? De que no se empezarán a echar, ¿no? Ah, sí.